Había una vez una sala llena de ejecutivos que lo habían probado todo. Nuevas campañas. Más presupuesto. Tecnología de punta. Pero aún así, sus equipos estaban desconectados, su mensaje no inspiraba y sus clientes los abandonaban poco a poco. Fue entonces cuando, en medio de ese vacío silencioso que solo el estancamiento puede producir, una pregunta simple cambiólo todo: ¿por qué hacemos lo que hacemos? No fue una pregunta de negocios. Fue una pregunta humana. Una pregunta que, para muchos, resultó más incómoda que cualquier reporte de pérdidas o cualquier caída en el mercado. Porque esa pregunta no se responde con datos, sino con convicciones. Y cuando alguien se atreve a responderla con honestidad, algo mágico ocurre: las personas escuchan, se conectan y siguen. Eso fue lo que descubrió Simon Sinek. No fue un descubrimiento técnico. Fue una observación poderosa. Mientras el mundo empresarial estaba obsesionado con lo que hacían y cómo lo hacían, los líderes verdaderamente influyentes, desde Martin Luther King hasta Steve Jobs, hablaban de algo más profundo. Ellos no empezaban con el qué, ni siquiera con el cómo. Ellos empezaban con el por qué. Simon Sinek no inventó el propósito, pero lo convirtió en un principio estratégico. En su icónica charla TED, una de las más vistas de todos los tiempos, introdujo al mundo el círculo dorado, una herramienta simple pero transformadora. En el centro está el porqué, la causa, la creencia, el propósito que motiva cada acción. Luego viene el cómo, los procesos y valores que hacen realidad esa creencia. Finalmente, en el exterior está el qué, el producto, el resultado tangible, el servicio. Y fue entonces cuando miles, millones, de personas alrededor del mundo comenzaron a entender que el orden importa. Que las personas no compran lo que haces, sino por qué lo haces. Pero esto no es solo una teoría para grandes CEOs. Es una filosofía de vida para cualquier persona que quiera liderar con autenticidad, inspirar de verdad y construir algo que valga la pena. Porque el por qué no se impone, se descubre. No se memoriza, se siente. No se vende, se comparte. Es lo que hace que alguien se levante cada mañana con fuego en el pecho, o que una marca conquiste corazones sin necesidad de gritar. Esta charla está diseñada para llevar al espectador por un viaje que parte desde el núcleo de lo que mueve a los grandes líderes y organizaciones, y lo lleva por los 10 principios más esenciales del pensamiento de Simon Sinek. Cada punto es una ventana hacia una forma más inspiradora de ver el trabajo, el liderazgo y la vida. Quien se quede en esta charla no solo escuchará conceptos, sino que tendrá la oportunidad de redescubrir lo que lo mueve, lo que lo sostiene y lo que puede convertir su labor cotidiana en una causa significativa. Porque cuando una persona encuentra su porqué, todo cambia. Las decisiones son más claras. Las relaciones más fuertes. Y el impacto, mucho más profundo. Así que si alguna vez te has sentido estancado, perdido o desconectado de tu propósito, quédate. Porque este viaje no es solo informativo. Es transformador. Y empieza, como todo lo grande en la vida, con una pregunta que cambiará tu historia. ¿Por qué haces lo que haces? Punto número 1. Descubrir el porqué, el inicio de todo liderazgo real. En los rincones más silenciosos de la mente de un líder, siempre existe una pregunta que late con fuerza, aunque a veces no se exprese en voz alta: ¿por qué hago esto? No es una pregunta técnica. Tampoco es estratégica. Es existencial. Y según Simon Sinek, es el punto de partida de todo liderazgo auténtico y duradero. No se trata de definir una meta, un KPI o una cuota de mercado. Se trata de descubrir la causa que le da sentido a cada paso. Esa razón profunda por la cual alguien decide levantarse cada mañana y dar lo mejor de sí, incluso cuando nadie está mirando. Simon Sinek lo deja claro desde el principio: el por qué no se inventa, se descubre. Está ahí, en la historia personal, en las experiencias más formativas, en los momentos de dolor y en los de triunfo. Un verdadero líder no se lanza a la acción simplemente por ambición o dinero, lo hace porque algo dentro de él arde con la necesidad de generar impacto, de resolver un problema o de mejorar el mundo. Ese fuego interno es el porqué, y descubrirlo no solo transforma la manera de liderar, sino también la forma de vivir. Para muchas personas,
La búsqueda del por qué puede parecer abstracta o incluso incómoda. Están acostumbradas a definirse por lo que hacen: soy ingeniero, soy empresario, vendo tecnología. Pero esas son solo etiquetas externas. Lo que verdaderamente inspira y moviliza a otros no es lo que haces, sino por qué lo haces. ¿Tu motivación nace del deseo de empoderar a otros? ¿De corregir una injusticia que viste de niño? ¿De liberar a las personas del miedo o la ignorancia? Esa historia, ese impulso, es lo que conecta con los demás de forma auténtica. Sinek insiste en que las personas no compran productos, compran creencias. No siguen líderes por sus títulos, sino por lo que representan. Y por eso, el primer paso ineludible de todo aquel que quiera liderar o emprender con impacto es mirar hacia adentro y preguntarse con honestidad: ¿cuál es mi causa? ¿Qué me mueve? ¿Qué dolor o esperanza quiero transformar? Una vez que ese porqué es descubierto, algo profundo ocurre: las decisiones comienzan a alinearse. Los caminos se vuelven más claros. Los equipos se inspiran. Y el liderazgo deja de ser un esfuerzo técnico para convertirse en una expresión natural del propósito. El porqué no es una moda ni una herramienta de marketing. Es la raíz. Es el cimiento sobre el cual se construyen las marcas más queridas, los líderes más recordados y las culturas más sólidas. Y si una persona está dispuesta a mirar dentro de sí con valentía, podrá encontrar una chispa capaz de encender no solo su carrera, sino también la vida de quienes lo rodean. Punto número 2. El círculo dorado, el orden que transforma el impacto. Simon Sinek propuso un modelo que, a primera vista, parece simple. 3 círculos concéntricos: en el centro está el porqué, luego el cómo, y finalmente el qué. A esta herramienta la llamó el círculo dorado, y se ha convertido en uno de los conceptos más revolucionarios del liderazgo moderno. Pero lo que hace poderoso a este modelo no es su forma, sino su lógica. Los líderes que inspiran comienzan siempre desde el centro, desde el porqué, y se mueven hacia afuera. En cambio, la mayoría de las personas y organizaciones hacen lo contrario. Comienzan por lo que hacen, luego explican cómo lo hacen, y rara vez llegan a articular por qué lo hacen. El orden importa. Eso es lo que Sinek repite una y otra vez. Porque cuando alguien empieza con el qué, solo comunica hechos. Cuando empieza con el cómo, comunica procesos. Pero cuando comienza con el por qué, comunica convicción. Y la convicción es contagiosa. Las personas no se mueven por datos fríos, sino por emociones y significados. Por eso, cuando una empresa o líder se atreve a comenzar su mensaje desde el por qué, está apelando directamente al corazón de su audiencia. Un ejemplo clásico citado por Sinek es Apple. Mientras otras compañías tecnológicas comunican así: fabricamos computadoras geniales. Están bellamente diseñadas, son fáciles de usar y amigables para el usuario. ¿Quieres comprar una? Apple comunica así: en todo lo que hacemos, creemos en desafiar el status quo. Creemos en pensar diferente. ¿Cómo lo hacemos? Al diseñar productos hermosos, intuitivos y fáciles de usar. Resulta que también hacemos computadoras. ¿Quieres una? La diferencia es radical. En el primer caso, se vende un producto. En el segundo, se comparte una causa. Y esa es la razón por la cual millones de personas son leales a Apple, más allá de los precios o especificaciones técnicas. El círculo dorado no es solo una estrategia de comunicación. Es un cambio de mentalidad. Es una invitación a liderar desde adentro hacia afuera. A comenzar con la creencia que da sentido a todo, y desde ahí construir el cómo y el qué. Cuando una persona lidera o emprende con este enfoque, su mensaje se vuelve claro, poderoso y coherente. Para Simon Sinek, este modelo es una brújula. Cada vez que un líder se sienta perdido, debería volver al centro, al porqué. Porque cuando se parte desde la convicción profunda, los cómo se clarifican y los que se fortalecen. Pero cuando se olvida el centro, todo se convierte en una carrera sin alma. El círculo dorado no es teoría decorativa. Es una guía práctica para quienes desean generar un impacto real. Es el mapa que permite construir organizaciones y proyectos que no solo funcionan, sino que inspiran.
Punto número 3. Las personas no compran lo que haces, compran porque lo haces. Entre las frases más citadas de Simon Sinek hay una que, por su contundencia, ha calado en el corazón de líderes, emprendedores y comunicadores de todo el mundo: las personas no compran lo que haces, compran porque lo haces. Esta idea, aunque simple, desafía años de enfoque empresarial centrado exclusivamente en productos, características y ventajas competitivas. Y al hacerlo, revela una verdad esencial sobre el comportamiento humano: nos movemos por significado, no por funciones. Cuando una organización comunica solo lo que hace, sea vender autos, dar conferencias o fabricar software, se convierte en una más entre muchas. Pero cuando logra transmitir el porqué detrás de sus acciones, cuando expresa con claridad y emoción que cree, que sueña y que busca cambiar, entonces ocurre algo especial: conecta. La conexión emocional es más poderosa que cualquier atributo técnico. No es que la calidad deje de importar, pero ya no es lo único que importa. Porque el producto puede atraer, pero el propósito es lo que enamora. Simon Sinek ha demostrado, con ejemplos reales, que las marcas y líderes que comunican desde su propósito atraen a personas que comparten esos valores. No se trata de convencer con lógica, sino de inspirar con creencias compartidas. Un seguidor no se une solo por lo que recibe, sino porque se identifica con lo que representa esa causa. Y esa identificación es la base de la lealtad. Un cliente puede cambiar de proveedor. Un empleado puede cambiar de jefe. Pero cuando alguien se siente parte de un porqué, su vínculo trasciende lo transaccional. Se vuelve emocional. Y eso no se compra con descuentos ni se logra con campañas publicitarias. Se cultiva con autenticidad. Esta idea también se aplica al liderazgo individual. Una persona que quiere influir, motivar o transformar no necesita hablar primero de sus logros o sus métodos. Lo primero que debe compartir es su razón, su propósito, su creencia. Porque eso es lo que hace que otros digan: quiero seguir a esta persona. Creo en lo que cree. Simon Sinek no solo propone una nueva forma de comunicar. Propone una nueva forma de liderar, de emprender y de vivir. Una forma donde el motor no es el beneficio inmediato, sino el sentido profundo. Porque al final del día, las grandes marcas y los grandes líderes no son recordados por lo que hacían, sino por lo que representaban. Y eso comienza cuando alguien se atreve a mirar dentro de sí, y luego a decirlo con claridad al mundo: esto es lo que creo, y por eso hago lo que hago. Punto número 4. El liderazgo auténtico nace del propósito. Uno de los pilares del pensamiento de Simon Sinek es que el liderazgo auténtico no se basa en el cargo, el poder o la autoridad, sino en el propósito. La verdadera influencia no proviene de una tarjeta de presentación, sino de una convicción profunda. Y esa convicción solo puede nacer de un porqué claro, vivo y compartido. Sinek afirma que muchas organizaciones están llenas de gerentes pero escasas de líderes. ¿Por qué? Porque mientras un gerente administra procesos, un líder auténtico inspira movimiento. Y la fuente de esa inspiración no está en las habilidades técnicas ni en la experiencia acumulada. Está en la claridad con la que el líder puede articular y encarnar su propósito. Las personas no siguen a los líderes porque tienen todas las respuestas, los siguen porque creen en lo que creen. Porque sienten que, al seguirlos, están participando en algo más grande que ellos mismos. Liderar desde el porqué implica vulnerabilidad. Implica mirar hacia adentro, entender qué historia personal alimenta ese propósito, y luego compartirlo con valentía. Este tipo de liderazgo no busca ser perfecto, sino auténtico. No impone, sino que inspira. Y es precisamente esa coherencia entre lo que se cree, lo que se dice y lo que se hace lo que genera confianza. Sinek también destaca que los líderes que operan desde su propósito tienen una capacidad especial para generar culturas saludables. Sus equipos no se mueven por miedo ni por órdenes, sino por una visión compartida. Cuando el propósito está presente, el trabajo se convierte en una misión y las tareas más simples adquieren un nuevo significado. No se trata solo de cumplir objetivos, sino de construir algo que vale la pena. Además, el liderazgo basado en el propósito tiene un impacto directo en la resiliencia.
Cuando los tiempos se ponen difíciles, como inevitablemente sucede en toda empresa o proyecto, aquellos que lideran con propósito encuentran fuerza en su causa. Su motivación no depende de los resultados externos, sino de un compromiso interno. Esa fuerza es contagiosa, y es lo que permite que los equipos permanezcan unidos incluso en medio de la incertidumbre. Simon Sinek insiste, el liderazgo no es un evento, es un acto cotidiano. Y solo puede sostenerse en el tiempo si está arraigado en un porqué auténtico. Sin ese fundamento, el liderazgo se desgasta, pierde dirección y finalmente, se desmorona. Pero con él, se convierte en una fuente inagotable de inspiración y transformación. En última instancia, liderar desde el propósito no solo es más efectivo. Es más humano. Porque conecta desde lo que somos, no solo desde lo que hacemos. Y ese es el tipo de liderazgo que deja huella. Punto número 5. El porqué como ancla en tiempos de incertidumbre. En un mundo en constante cambio, donde las tecnologías evolucionan, los mercados se transforman y las reglas del juego parecen reescribirse cada día, hay algo que permanece como una brújula silenciosa pero poderosa, el porqué. Para Simon Sinek, este propósito central no es solo un principio inspirador, sino también un ancla sólida que da estabilidad en medio de la incertidumbre. Durante una crisis, muchas organizaciones y líderes entran en pánico. Reaccionan. Cortan presupuestos, despiden personal, cambian de estrategia, y muchas veces, en medio de todo ese caos, pierden de vista quiénes son y por qué comenzaron. Es en esos momentos cuando el porqué se vuelve más importante que nunca. Porque cuando todo alrededor cambia, el propósito es lo que mantiene la identidad intacta. Sinek afirma que los líderes que conocen su porqué no improvisan en tiempos difíciles, se alinean. En lugar de preguntarse qué hacemos ahora, ¿se preguntan qué haría alguien que cree lo que nosotros creemos? Esa diferencia de enfoque es crítica. Porque mientras unos reaccionan con miedo, otros actúan con coherencia. Y esa coherencia genera confianza. Los equipos, en particular, necesitan estabilidad emocional en momentos de cambio. Necesitan líderes que no se derrumben, que no traicionen sus valores por un resultado inmediato. Cuando un líder sostiene su porqué con firmeza, está diciendo a su equipo, puede que no sepamos qué vendrá, pero sí sabemos quiénes somos. Esa certeza, aunque intangible, es lo que mantiene unido a un grupo, incluso cuando las circunstancias lo sacuden todo. También es importante destacar que, según Sinek, las personas están más dispuestas a seguir adelante en medio de la dificultad si sienten que su sacrificio tiene sentido. Un porqué claro da contexto al esfuerzo. No es lo mismo decir tenemos que trabajar más porque las ventas cayeron que decir vamos a dar un esfuerzo extra porque creemos profundamente en lo que estamos construyendo y no vamos a abandonarlo ahora. El propósito transforma la carga en compromiso. Incluso a nivel personal, el porqué sirve como faro en los momentos más oscuros. Cuando un emprendedor atraviesa una quiebra, o un creativo se enfrenta al rechazo, o un profesional experimenta el agotamiento, volver al porqué es una manera de recordar que el camino es difícil, pero vale la pena. Porque se trata de algo más grande que uno mismo. Simon Sinek no promete que el propósito eliminará el dolor o la incertidumbre. Pero sí afirma con total convicción que dará sentido a cada paso, incluso en la tormenta. Y cuando hay sentido, hay fuerza. Y cuando hay fuerza, hay esperanza. Punto número 6. La coherencia entre el porqué, el cómo y el qué. Uno de los aspectos más profundos en el pensamiento de Simon Sinek es que no basta con descubrir el porqué, también es fundamental vivirlo, comunicarlo y actuarlo con coherencia. Es decir, que haya una armonía real entre lo que se cree, el porqué, cómo se actúa, el cómo, y que se ofrece, el qué. Esta coherencia es la que convierte a los líderes en auténticos referentes y a las organizaciones en marcas inspiradoras. Sinek plantea que muchas personas y empresas sí conocen su propósito, pero fallan en alinear sus acciones diarias con esa causa. Dicen que quieren cambiar el mundo, pero tratan mal a sus empleados. Aseguran que valoran la honestidad, pero manipulan datos para impresionar a inversores. Declaran que se preocupan por sus clientes, pero sus procesos están llenos de trabas, automatismos y frialdad. Y es en esa falta de coherencia donde la confianza se rompe.
Para Simon Sinek, la confianza no se construye con promesas, sino con consistencia. La gente no espera perfección, pero sí espera que lo que alguien dice se parezca mucho a lo que hace. Cuando un líder encarna su porqué en sus decisiones cotidianas, transmite un mensaje poderoso sin necesidad de palabras. Esto no es solo un discurso, es una forma de vivir. Esto aplica tanto a nivel empresarial como personal. Si alguien dice que su porqué es empoderar a las personas, entonces su cómo debe incluir acciones que desarrollen, escuchen y valoren al otro. Y su qué, los productos, servicios o proyectos que ofrece, también deben reflejar esa intención. Si alguno de estos tres elementos se contradice, el mensaje pierde fuerza. Pero cuando se alinean, se produce algo extraordinario, inspiración auténtica. Sinek compara esta coherencia con el cuerpo humano, el por qué es el corazón, el cómo son los pulmones y el qué son las extremidades. Cuando todos funcionan en armonía, hay salud, hay vida. Pero si uno falla o trabaja en contra de los demás, el sistema colapsa. Lo mismo sucede con el liderazgo, sin coherencia interna, todo se vuelve frágil. También destaca que los líderes coherentes generan culturas coherentes. Equipos donde las personas no solo repiten frases vacías, sino que creen en una causa y la viven en su día a día. Esto no se logra con eslogans, sino con ejemplo. Los líderes que actúan desde su porqué crean entornos donde las decisiones difíciles se toman con integridad, donde los valores no son negociables y donde el propósito no se olvida ni en la cima ni en el fracaso. En un mundo lleno de mensajes contradictorios y liderazgos inconsistentes, la coherencia se vuelve un superpoder. Simon Sinek nos recuerda que la credibilidad nace cuando el porqué, el cómo y el qué cantan la misma canción. Y ese tipo de música, aunque rara, es la que verdaderamente inspira. Punto número 7. El poder de atraer a los que creen lo mismo que tú. Simon Sinek sostiene que uno de los beneficios más transformadores de liderar con un porqué claro es que atraes naturalmente a personas que creen en lo mismo que tú. No necesitas rogarles, convencerlas o manipularlas. Simplemente llegan. Porque algo en tu causa resuena con algo profundo en ellas. Y cuando eso ocurre, nace una conexión genuina, emocional y duradera. Para Sinek, la diferencia entre persuadir y atraer es radical. Persuadir implica esfuerzo constante, ofertas, promesas, argumentos. Atraer, en cambio, es casi magnético, comunicas tu porqué con autenticidad, y aquellos que comparten esa creencia se acercan por sí solos. Es una relación basada en valores compartidos, no en beneficios circunstanciales. Este principio aplica en todos los niveles. A las marcas, por ejemplo, les permite construir audiencias fieles que no solo compran productos, sino que los defienden, los recomiendan y se sienten parte de ellos. Pero también es aplicable al liderazgo personal. Los líderes que actúan desde un porqué definido atraen a colaboradores, socios y seguidores que están alineados con su visión del mundo. Y esa alineación crea equipos potentes, donde el compromiso no nace de la obligación, sino del entusiasmo. Sinek explica que muchas organizaciones cometen el error de querer gustarle a todo el mundo. Pero cuando intentas agradar a todos, diluyes tu mensaje, pierdes identidad y terminas sin inspirar a nadie. En cambio, cuando te mantienes fiel a tu porqué, es cierto que no todos conectarán contigo, pero los que sí lo hagan, lo harán con fuerza. Y esa fuerza vale más que un público amplio pero indiferente. Un gran ejemplo de esto es Harley Davidson. Esta marca no solo vende motocicletas. Vende un estilo de vida, una actitud, una creencia sobre la libertad y la rebeldía. No todos quieren una Harley, pero quienes sí, se tatúan el logo en la piel. Eso no es lealtad común. Es conexión emocional. Y nace, precisamente, de la claridad con la que la marca expresa su porqué. El mensaje de Simon Sinek es claro: no necesitas a todos, solo necesitas a los correctos. Y los correctos no son necesariamente los más talentosos, ricos o populares. Son los que creen lo mismo que tú. Porque cuando compartes una causa, el compromiso es más fuerte, el trabajo es más fluido y los desafíos se enfrentan con más pasión. En resumen, liderar con el porqué no solo te ayuda a comunicar mejor. Te ayuda a construir una tribu.
Un grupo de personas unidas no por conveniencia, sino por convicción. Y esa clase de unión no se compra ni se impone. Se atrae. Se cultiva. Se honra. Punto número 8. Las grandes ideas inspiran acción, no solo atención. En un mundo saturado de información, donde millones de mensajes compiten por nuestra atención cada segundo, Simon Sinek plantea una verdad contundente: la atención puede comprarse, pero la acción solo se inspira. Y es aquí donde el porqué juega un papel decisivo. Las personas pueden ver tu mensaje, pueden incluso admirarlo, pero solo actuarán si lo que comunicas toca algo dentro de ellas, si les habla a su corazón, a sus creencias más profundas. Sinek insiste en que el objetivo del liderazgo no es solo que te escuchen. Es que se muevan. Que actúen. Que decidan. Que se sumen. Y eso no ocurre con eslogans pegajosos ni con campañas brillantes, sino con un propósito genuino. Porque cuando una persona siente que una idea representa lo que ella misma cree, entonces deja de ser una espectadora y se convierte en parte activa de esa causa. Este principio es tan poderoso como sencillo: las grandes ideas no solo informan, transforman. No solo suenan bien, provocan movimiento. Y la razón de esa transformación es el porqué. No hay fuerza más movilizadora que una convicción compartida. Ni hay líder más efectivo que aquel capaz de conectar su propósito con las aspiraciones de los demás. Simon Sinek suele ilustrar este punto con momentos de cambio social, movimientos culturales o empresas que marcaron una época. En todos esos casos, el común denominador no fue el presupuesto, ni el producto, ni la estrategia de marketing. Fue un propósito que capturó la imaginación de las personas y les dio un motivo para actuar. La lucha por los derechos civiles, el surgimiento de empresas como Tesla o Patagonia, el fenómeno de movimientos como TED, todos nacieron de líderes que pusieron el porqué al frente, y eso encendió miles de voluntades. Sinek también advierte que muchas organizaciones y líderes se obsesionan con métricas de atención, número de vistas, likes, clics, pero se olvidan de la acción real. ¿Estamos cambiando algo? ¿Estamos inspirando a alguien? ¿Estamos generando compromiso? La atención puede ser pasajera. La acción, en cambio, deja huella. Por eso, cuando un líder comunica su porqué de forma clara y coherente, está sembrando una semilla. Puede que no todos respondan de inmediato, pero aquellos que lo hagan lo harán con fuerza, con decisión. Y ese tipo de seguidores no son simples consumidores o empleados, son creyentes, aliados, multiplicadores del mensaje. En conclusión, el verdadero impacto no lo logran los que más gritan, sino los que más conectan. Y nada conecta más que una idea que toca el alma y llama al movimiento. Porque como bien dice Simon Sinek, las personas no siguen a lo que haces, siguen a lo que representas. Punto número 9. El porqué es el motor de la innovación sostenible. En un entorno donde las ideas nacen y mueren a la velocidad de un clic, y donde la competencia se vuelve cada día más intensa, Simon Sinek nos recuerda una verdad esencial: la innovación verdadera no nace de la presión externa, sino de una causa interna. Las empresas y líderes más innovadores no son los que buscan desesperadamente lo nuevo, sino los que están profundamente comprometidos con su porqué, y ese compromiso los impulsa a reinventarse constantemente. Sinek explica que cuando una organización tiene un propósito claro y poderoso, la innovación se convierte en una necesidad natural, no en una estrategia forzada. Porque si una empresa existe para desafiar lo establecido o democratizar la tecnología o hacer del mundo un lugar más sostenible, entonces no puede quedarse quieta. Ese porqué la obliga a avanzar, a mejorar, a evolucionar. Y no lo hace por moda o competencia, sino porque forma parte de su identidad. Un ejemplo que Simon destaca frecuentemente es el de Apple. Su porqué, desafiar el status quo y pensar diferente, ha sido el combustible que ha guiado su innovación durante décadas. No se trató simplemente de lanzar productos con mejores especificaciones técnicas, sino de crear soluciones que fueran una extensión de su causa. Por eso, cuando Apple lanza algo nuevo, no solo genera ventas, genera movimiento. Sinek también advierte que muchas empresas caen en el error de innovar sin dirección.
Lanzan nuevos productos o servicios sin preguntarse si realmente están alineados con su propósito. ¿El resultado? Inversiones sin retorno, mensajes confusos y una marca cada vez más diluida. Porque la innovación sin porqué es como construir sin planos. Puedes levantar algo, sí, pero difícilmente tendrá sentido o durabilidad. Por el contrario, cuando una organización innova desde su porqué, no solo es más creativa, es más coherente. Cada nuevo proyecto refuerza su identidad, cada cambio tiene una razón más profunda, y cada avance es una declaración de compromiso con su causa. Eso genera una cultura interna más sólida, equipos más motivados y clientes más leales. A nivel personal, este principio también aplica. Cuando una persona tiene claridad sobre su porqué, no se queda estancada en lo conocido. Busca nuevas formas de aportar valor, de crecer, de impactar. Su creatividad no es solo una herramienta, es una expresión de su propósito. En definitiva, Simon Sinek nos enseña que la innovación más poderosa y duradera no viene del miedo a quedarse atrás, sino de la pasión por avanzar hacia algo significativo. Porque cuando hay un porqué fuerte, siempre habrá un cómo nuevo que explorar y un qué emocionante que crear. Punto número 10. El porqué perdura más allá del líder. Simon Sinek concluye su visión con una afirmación profunda y trascendental: el verdadero propósito trasciende a la persona que lo inicia. El porqué, cuando es genuino y poderoso, no está atado a un individuo ni a su tiempo. Permanece. Inspira a generaciones. Se convierte en legado. Porque las causas verdaderas no mueren cuando su líder se retira, se jubila o incluso fallece. Por el contrario, se fortalecen si han sido compartidas, vividas y transmitidas con claridad. Muchas organizaciones caen en el error de construirlo todo alrededor de un líder carismático. Mientras él o ella esté presente, todo parece funcionar. Pero cuando ese líder se va, todo se desmorona. ¿Por qué? Porque nunca sembraron el porqué más allá de una sola persona. El resto del equipo ejecutaba tareas, cumplía órdenes, pero no compartía la causa. No había legado, solo dependencia. Simon Sinek enseña que el propósito debe integrarse en la cultura, no en la figura. Debe estar presente en cada decisión, en cada proceso, en cada conversación. Cuando el porqué se convierte en el idioma común de una organización, entonces sobrevive a los cambios, a las crisis y a los ciclos. Porque lo que los une no es una persona, sino una creencia compartida. Sinek resalta ejemplos como Martin Luther King Jr., cuyo legado continúa inspirando décadas después de su muerte. ¿Por qué? Porque su mensaje no fue sobre él, sino sobre una visión: tengo un sueño. Esa frase no hablaba de él como líder, hablaba de todos como humanidad. Y eso es lo que mantiene viva una causa, cuando pertenece a todos, no a uno solo. Lo mismo ocurre en empresas. Aquellas que han definido su porqué y lo han transmitido correctamente pueden sobrevivir a la salida de su fundador. Pueden evolucionar, adaptarse, incluso cambiar su modelo de negocio, sin perder su esencia. Porque lo que las hace únicas no es lo que hacen, ni quién lo hace, sino por qué existen. Este principio también tiene un componente profundamente humano. Como líderes, padres, emprendedores, educadores o ciudadanos, la verdadera pregunta no es solo qué logramos, sino qué dejamos. ¿Nuestro mensaje puede vivir sin nosotros? ¿Nuestra causa puede continuar cuando ya no estemos? Si la respuesta es sí, entonces hemos hecho algo verdaderamente importante. Simon Sinek invita a todos los que lideran, desde una empresa hasta una familia, a pensar en el largo plazo. A no construir castillos de ego, sino catedrales de propósito. Porque lo que transforma al mundo no son los grandes nombres, sino las grandes ideas que sobreviven a ellos. En última instancia, el porqué es un legado. Una semilla que, si se planta bien, seguirá dando frutos mucho después de que el líder ya no esté presente. Y esa, según Sinek, es la medida de un liderazgo que realmente vale la pena. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que en algún punto algo dentro de ti se encendió, entonces este es solo el comienzo.
Este canal existe para personas como tú, líderes, soñadores, emprendedores, agentes de cambio que no solo quieren hacer más, quieren hacer lo que importa. Así que si estás listo para construir una vida, un negocio o una causa basada en un propósito real, suscríbete ahora, dale like a este video y déjame en los comentarios cuál es tu porqué. Porque cuando tú compartes tu causa, inspiras a otros a descubrir la suya. Y ese simple acto puede cambiarlo todo. Nos vemos en el siguiente video. Juntos, lideramos con propósito.